Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Popular Pensiones llamado Cómplices del Bienestar. Es un espacio creado para toda la población en general y pensado principalmente para las personas que están próximas a pensionarse. Mi nombre es Silvia Artavia y hoy me acompaña Angie Núñez de Finanzas y Emociones. Y muchas gracias, Angie, bienvenida. Gracias, Silvia, y gracias a todos por este espacio tan importante para hablar de las finanzas desde el corazón. Y bueno, ya lo dice Angie, ¿verdad? Finanzas y emociones, o sea, nada más que decir al respecto. O sea, empecemos por lo básico. ¿Cuál es la relación que existe entre mis decisiones financieras y mis emociones? Porque definitivamente las decisiones que yo tomo financieramente están influenciadas por lo que me ha pasado durante mi vida. ¿Cuál es esa Mm. relación? Totalmente. Bueno, yo soy contadora de profesión y le llevaba la contabilidad y las finanzas a las empresas, a los demás, a los empresarios, pero las mías no estaban tan bien contabilizadas. Cuando empecé a entender eso y empecé a trabajar en mis propias finanzas, conociendo qué me llevaba a tomar esas decisiones, yo dije, aquí hay que trabajar en las emociones, porque es lo que no nos enseñan ni en la escuela, colegio, menos en la universidad, porque nos enseñan a llevarle la contabilidad a otros. Pero ¿cómo llevamos las propias cuando tenemos una emoción de alegría, de tristeza, de preocupación, de frustración? Y esas emociones son las que a mí me llevaron a tomar decisiones financieras equivocadas y otras positivas. Y cuando empecé a trabajar como asesora, lo terminé de confirmar que todas las personas, todas, somos dirigidos por nuestras emociones y nuestra reacción, nuestros pensamientos ante ellas, creencias, la educación, nuestras raíces familiares, emocionales. Y así empecé a desarrollarlo y cada vez iba confirmando que es definitivamente lo que mueve el uso del dinero, aquella motivación emocional. Y eso que usted dice es muy importante, es desde la experiencia, cuando uno empieza a plantearse, no, de verdad, necesito ordenarme financieramente. ¿Cuáles son esas grandes, no sé, grandes situaciones por las cuales pasan las personas que las llevan a hacer un alto y decir, necesito tener un presupuesto, Ujú. necesito salir del endeudamiento del que tengo? En su experiencia, ¿qué es lo que más le pasa a las personas que dicen, hoy necesito empezar a tener una mejor cultura financiera? Bueno, cuando ya normalmente llegan a ese punto es porque hay una crisis. El cerebro trabaja con 3 divisiones, ¿verdad? Y la frontal, que es creo que la más común a nivel humano, el primitivo, que era desde la reacción de la necesidad de que estoy atravesando algo, ya llegué al punto donde me di cuenta que no puedo más y hasta ahí levantamos la mano. Pero lastimosamente lo hacemos, ¿verdad? Ya muy tarde. Hay otras personas que tal vez usan la parte de atrás del cerebro, que ya es la racional. Ojalá todos usáramos esa más a menudo, pero Ojalá. es menos común. Y cuando usamos ya la racional, entonces empezamos a darnos cuenta de que hay algo más que no estamos haciendo. El manejo de las emociones de la frustración, cuando ya vemos que no podemos pagar, o quizá de la emoción positiva cuando tenemos un proyecto o queremos empezar un proyecto y no necesariamente son crisis, sino de que uso la parte racional del cerebro y digo, quiero invertir, quiero pensar en mi futuro, quiero, cuando empecé, el tema de la globalización ha traído muy buena educación porque empezamos a ver otras culturas, la cultura japonesa tiene mucha educación y Ujú. preparación para el futuro. Entonces ya empezamos también en Latinoamérica a tomar estas culturas y empezar a prepararnos. Yo creo que hay dos momentos, el de la crisis, Ujú. cuando ya no puedo más, y ahí va una emoción muy importante, es bajar el orgullo. Levantar la mano para decir requiero ayuda o requiero educación financiera va de la mano de una emoción y es el orgullo, para que podamos ser humildes en reconocer que no tenemos todas las herramientas y alguien nos puede ayudar para trabajarlas. Y es que esa dupla, finanzas y emociones, ¿verdad? Definitivamente impactan en la calidad de vida de las personas, de las familias. Los costarricenses estamos endeudados. Mm. Este, ¿Qué es lo que está pasando en las casas ticas para que la gente esté así de endeudada? Creo que hay un tema también de la exposición a la información que tenemos y en redes sociales. El Internet vino a traer exposición de información. Entonces vemos cómo otras personas están viajando, cómo otras personas están comprando casa, carro,
Y si yo no lo estoy logrando, empiezo a Ujú, compararme, empiezo a frustrarme, a querer aquello que no tengo. Y eso lleva a la deuda. En mi experiencia, el 90% de las personas, las deudas han sido por temas de comparación, para llevar un estatus, un estilo de vida similar al de mi entorno, o en otras ocasiones para cubrir emociones que no tuve o no ujú. recibí de niña. Entonces me lleva a endeudarme para yo poder satisfacer aquella necesidad no cubierta, definitivamente. Y también, bueno, también la apertura que ha habido a nivel bancario de las tasas de interés, de mejores opciones que hacen que sea más fácil adquirir en el caso de un vehículo, por ejemplo, es mucho más fácil en los últimos 5 años que hace 15 o 20 años. Claro, y ahí un poco, bueno, obviamente, o sea, este tema que usted nos hablaba de que todas esas carencias de infancia, por ejemplo, que queremos saldar, tal vez cuando estamos, ya tenemos un salario y podemos hacerlo, el asunto no sé, llevar terapia, terapia emocional o qué sé yo, pero también, ¿verdad? Considerar, tal banco me está ofreciendo estos créditos, ser realistas, o sea, decir, bueno, yo puedo pagar esa cuota, no la puedo pagar, ¿verdad? Un poco también me imagino que Mm, está esta parte del trabajo emocional que hay que hacer, ¿verdad? Con terapia o qué sé yo, con herramientas, las herramientas que existan y a las que tenga acceso cada quien, pero también esa cuota de realidad con respecto a qué puedo pagar yo, o sea, cuál es mi ingreso mensual, ujú. qué parte de mi ingreso puedo comprometer, y qué otra parte destino al ahorro. De hecho, yo lo abordo de esa forma. Siempre mi lema, o no es mi eslogan, pero trato de siempre mencionarlo, es: yo trabajo desde el autoconocimiento de mi identidad para el propósito. Y son 2 preguntas claves que todos deberíamos de hacernos, y es eso, que no conozco, ¿cuánto debo pagar? ¿Me alcanza para pagar? Bueno, ahí primero tengo que conocerme, y ahí va el autoconocimiento, mi identidad, porque entonces, bueno, ¿para qué quiero comprar esto? Esa se liga con el propósito. ¿Cuántas veces nos preguntamos realmente ese para qué? Y eso fue lo que me llevó a mí a trabajar y decidir asesorar a otras personas en finanzas y emociones, porque entendí ese para qué. Ujú. El para qué quiero un carro. Bueno, sí, necesito un carro para trasladarme al trabajo, para llevar a mis hijos a la escuela, para irme de vacaciones con mis amigos. Hay algo detrás usualmente. Okey, para eso necesitas el modelo 2015 o el 2026, Ujú. porque ya Claro, estamos, claro. ¿verdad?, con el 2026. Entonces, empezamos a hacer preguntas que nos llevan a revisar nuestra identidad y decir: "No, sí, yo necesito un medio de transporte, quizá no necesariamente X marca o X modelo". Y luego, en la parte de propósito, ese para qué nos va a llevar a trabajar también a tomar decisiones, porque también hay otra emoción que pasa mucho y nos limita, que es al contrario, no es la frustración, no es la comparación, sino más bien el temor. Claro, El miedo el nos miedo puede al limitar. riesgo. Entonces, Ujú, hay otras personas que más bien están muy ordenados, son muy ahorrativos, pero no toman decisiones de inversión, ujú. porque su tolerancia al riesgo es muy, muy baja y eso hace que ni inviertan en su futuro también. ¿Cuál dirías que es el perfil de las personas que más bien se arriesgan más de la cuenta y se endeudan, y el de quienes son demasiado austeros y evitan eso? Tengo una charla, un taller dirigido a las personalidades financieras y con base en el estudio de John Maxwell, que trabaja 4 áreas: dominantes, influyentes, seguros y confiables. Los dominantes definitivamente son los más arriesgados porque ven el futuro. Una persona, y normalmente cuando nos dicen dominantes no nos agrada tanto porque Claro, pensamos, no sé ustedes, pero en mi caso familiarmente eso significaba ser mandona. viene la mandona, por supuesto. Viene la mandona. Entonces, eso hace que en nuestra identidad esté equivocada, porque no es un tema de mandar o de dar instrucciones, sino de que asumimos riesgos, asumimos liderazgo, y a nivel financiero eso se nota, porque son personas que le tienen una propiedad y dicen: "La voy a poner en un alquiler vacacional", Ujú, ven y ya se imaginan un anfiteatro. O sea, van más allá claro. porque proyectan sueños. Las personas o influyentes son personas más sociables. Entonces, esos también asumen un riesgo mayor,
pero quizá no por la proyección del futuro, sino por la socialización, porque me es importante que las personas, la comunidad esté bien. Entonces, me lanzo a hacer proyectos por el bien común. En el otro puesto tenemos las personas S, que son seguras, de mayor seguridad, y la C, también una frase que no a todos nos gusta, controladoras. A mí me gusta decirle confiables. Ujú. Por Está ejemplo, mejor. en sí, ¿verdad? Porque también controladoras y ya las mujeres nos Claro, ponemos a la claro. defensiva. En las mandonas y las controladoras. Sí, esa Sí. combinación, ¿verdad? No nos gusta. Pero he aprendido a decir confiable para puestos, por ejemplo, como lo que yo ejercía en contabilidad. Es muy importante tener una persona C, confiable. ¿Por qué? Ujú. Porque va a controlar que todos los controles internos financieros estén cumpliéndose. Así también con las finanzas personales. Una persona S que necesita seguridad, de estabilidad, va a ahorrar más porque necesita tener ese control, Ujú. necesita tener seguridad de que yo tengo X monto en mi cuenta bancaria. Las personas de o sí no es un inconveniente, no es un Ujú. problema no tener X dinero en la cuenta bancaria porque van más allá. Ujú, muy interesante. Ahora, bueno, ya estamos a las puertas de fin de año, ¿verdad? Viene aguinaldo, y por supuesto que la mayoría de las personas queremos tener invertir o utilizar ese dinero pues, en los gustos propios de la época. Pero, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? ¿Verdad? Sobre todo porque es una plata que pasamos todo el año esperando. Ujú. Entonces, de lo lógico es que podamos invertirla responsablemente. Es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo. ¿Cómo deberíamos ver ese dinero de fin de año? ¿Como ángel o tentación? Bueno, depende, y dice una canción, todo depende de cómo esté nuestra situación financiera, de qué tan preparados estemos para ese mes. Yo siempre digo que el aguinaldo y cualquier bono extra, nosotros lo deberíamos empezar desde el año antes, conociendo de que creemos, y esto es una proyección de futuro, que no sabemos si se va a dar. Por eso es muy importante, primero, saber qué es el aguinaldo. Es un bono extraordinario que aunque tenemos una obligación de ley en nuestro país que nos lo dan nuestros patronos, podría ser que ya no tengamos ese trabajo en agosto, septiembre, que no en febrero o marzo. Entonces Ujú. podemos recibir 3, 4 meses a como podemos recibir el año completo. Si nosotros lo proyectamos como un bono extraordinario, entonces nos va a permitir tomar decisiones que no sean para cubrir obligaciones y necesidades. En el otro caso, es una tentación, ¿por qué? Porque como humanos tenemos una gran expectativa del futuro. Entonces, dicen los costarricenses, ¿verdad? Decimos, empezamos a contar los pollitos antes de nacer, que lastimosamente es lo que hacemos la mayoría. Entonces, adquirimos el celular último modelo, adquiero una pantalla o reservo en un hotel porque sé que en diciembre puedo pagarlo y desde antes, entonces adquiero una deuda porque lo voy a proyectar. Por ejemplo, en el carro, ahí es una tentación porque desde que asumimos una responsabilidad con un vehículo, nosotros debemos crear un ahorro, un fondo de marchamo. Pero la gran mayoría de los costarricenses Sí. utilizan el aguinaldo para una obligación, como lo es el marchamo, y hace que no lo veamos como un bono extraordinario. Y qué carga emocional debe ser esa, ¿verdad? O sea, saber que uno llega a diciembre y que ya el aguinaldo lo tiene comprometido. Definitivamente, porque si nos trabajé todo un año y no lo puedo disfrutar, bueno, porque lo estamos tomando como algo parte de un salario, parte de cubrir una obligación y no como lo que es algo adicional para una meta, para un objetivo, para un viaje, puede ser que sí, pero posterior a que ya yo reciba el ingreso. Ahora, ¿cuáles son esas 5 claves para administrar bien el aguinaldo o el ingreso que recibamos a fin de año? Yo empezaría con una que va no solo para el aguinaldo, sino para cualquier tipo de ingreso y me gusta proyectarlo desde el semáforo. Ahora que hablábamos antes, ¿verdad? Detrás de cámaras del sistema vial. Piensen en un semáforo. Tiene 3 colores. El rojo nos lleva a detenernos, pero hay muchas personas que se lo saltan y Ujú, eso conlleva sus consecuencias legales, perdón, y viales. ujú. Entonces, lo mismo con nuestras finanzas. Si nosotros utilizamos el aguinaldo para cubrir nuestras obligaciones, que las vamos a ubicar en el semáforo en rojo,
que debieron cubrirse con otros montos, no nos queda nada. Si lo hacemos en el caso del amarillo, después el amarillo es precaución, cuidado, vaya bajando la velocidad. Entonces, nosotros nos preparamos para cubrir nuestras necesidades. El aguinaldo no se tiene que utilizar para cubrir obligaciones ni necesidades. ¿Para qué se debería utilizar el aguinaldo? Para el semáforo en el área en verde. ¿Qué es el verde? Vaya, adelante, pase. Y eso es lo que podemos hacer con el aguinaldo. Nuestros gustos, lujos, deseos. Ahora sí, yo quería ir a comer a X restaurante y no había podido con mi ingreso normal. Bueno, utilizo el aguinaldo para darme ese gusto porque ya primero cubrí obligaciones y necesidades. Entonces, siempre usemos el semáforo para detenernos, respirar y tomar decisiones posterior a estas tres preguntas. El segundo consejo es pagar las deudas. Definitivamente es una gran oportunidad para abonar extraordinariamente o en el caso de las personas que tienen atrasos, entonces ponernos al día con nuestras deudas para que luego no tengamos un costo mayor por mora o por intereses, principalmente las tarjetas de crédito que son las que tienen la tasa de interés más alto. De ahí, pues si no tenemos, vamos por las que tienen tasa de interés más alto, que esto va a hacer que el costo de esa adquisición sea mucho menor. El tercer consejo que les puedo dar es ahorrar. Muy importante, a la hora de ahorrar hay que tener una meta clara, específica, realista, alcanzable, lo que conocemos y se utiliza mucho en corporaciones, los objetivos SMART, que significan, no me gusta tampoco decir como objetivo inteligente, porque todo objetivo tiene que ser Claro. inteligente, pero sí específico, medible, que yo lo pueda realmente valorar, alcanzable y realizable. Hablaba al inicio de la comparación y eso es muy importante a la hora de establecer objetivos, que yo establezca uno realizable y que alcance con base a mi ingreso y mi disponibilidad de dinero. Y el cuarto, darnos un gustito también, Ujú, claro. darnos un gustito porque también como seres humanos necesitamos esa motivación. Somos seres relacionales, emocionales y es el poder disfrutarlo nos motiva a seguir trabajando para alcanzar algo adicional. Y el quinto, en la generosidad. Porque cuando nosotros somos generosos, nos enseñamos a nosotros mismos a desprendernos, a poder ser mejores personas en cuanto a una comunidad, a poder recibir una sonrisa de alguien que tiene una necesidad y así también como comunidad nos proyectamos todos un futuro mejor. Yo creo que aquí es importante retomar lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? De el asunto de las emociones, porque al final de la mayoría de los costarricenses, la forma que tenemos para acceder a nuestros bienes es endeudándonos, ¿verdad? Así es. Y bueno, y así lo dicen las cifras de endeudamiento del Ujú, país y demás. Entonces, de ahí la importancia de tomar conciencia de por qué, de hasta dónde necesito yo endeudarme y por qué y bueno, si ya estoy muy endeudado, pues tomar acción también, como nos comentaba usted anteriormente, porque por supuesto, muy bonito y muy fácil decirlo, pero muy ujú. difícil de hacer. Que para ir cerrando, Angie, y bueno, la materia que nos compete sobre todo a nosotros desde Popular Pensiones, porque es importante ahorrar para una pensión y ahorrar Ujú. desde edades tempranas, desde que empezamos a cotizar. Dicen que cuanto antes mejor y para ayer ya es tarde. Sobre todo, perdón, por lo que decía usted antes de la previsión, ¿verdad? O sea, no hay, materia financiera donde se pueda prever más que en la de pensiones, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros insistimos en la educación Claro, previsional. Ujú. claro. No, y es importante de que antes creíamos, eso lo veo cuando tenga 50, 60. Yo recuerdo en la escuela y pensaba que eso ya era a los 80 años y no, eso ya no puede seguir siendo así. Cuanto antes mejor. Yo empiezo a darle talleres a los jóvenes y les digo, ustedes ya a los 20 años deben de estar Claro, empezando a practicar esto. Porque es una realidad y no es un escondite, ¿verdad? Para ningún costarricense que el sistema que tenemos actualmente de pensiones se está debilitando y que probablemente las personas que tenemos están entre los 30 a 40, no sabemos si vamos a llegar a recibir una pensión.
Entonces, es nuestra responsabilidad Sobre todo por la expectativa de vida, ¿verdad? Cada vez vamos a tener mejor cada vez mayor. expectativa de vida, vamos a estar más saludables y Ujú, muchos o sea, vamos a tener familias más pequeñas, grupos, exactamente. de apoyo más pequeños. Ya no son las familias numerosas Ujú, de antes que cuidaban a los adultos mayores, que entre varios se turnaban el cuidado de los adultos mayores, de los papás. así No, es. ¿verdad? Entonces, tener esa Sí. también conciencia de esa realidad nacional. La fuerza laboral no va a Ujú. ser la misma. Ahora los más jóvenes ya no solamente trabajan para otras personas, también hay un tema de emprendimientos y eso hace que el aporte sea muy diferente a hace unos años. Mucha gente no cotiza para la seguridad social. Exactamente, hay Ujú. mucha informalidad. ¿Qué es lo importante acá? Creo que es asumir nuestra responsabilidad también a los latinos, porque es algo que he investigado, no es solo el costarricense, el latino estamos mal acostumbrados a siempre responsabilizar a otras personas y al gobierno, ¿verdad? Normalmente, pero cuánto nosotros asumimos nuestra responsabilidad también como ser humano, de poder decir, bueno, tal vez no recibí esta educación cuando era niña, pero hoy soy adulta. Hoy yo tengo la decisión de hacer algo diferente y es educarme, prepararme. En el caso para los pensionados, es muy importante de que si estoy acostumbrado a un salario, conocer cuánto voy a recibir, Claro. cuáles son mis gastos actuales, lo que decía las deudas, cómo las puedo ir disminuyendo para que cuando ya esté pensionada, no tenga que estar cubriendo esos rubros y que mi pensión sea para cubrir mis necesidades. Qué curioso eso que usted dice, y es muy cierto, y lo vemos nosotros, lo presenciamos desde la operadora, por ejemplo, personas que han tenido salarios muy buenos durante toda su vida laboral y tienen ingresos millonarios y llegan y se pensionan por el régimen básico, en el IBM, que anda por 1.600.000, o Ujú, no preciso bien el dato, pero por ahí anda. Y entonces cuando ven cuál va a ser su pensión básica, dicen, pero ¿cómo voy a sobrevivir yo con ese ingreso si yo gano el triple, ¿verdad? ujú. Por eso es importante pensar en Creo todo que eso. no conocemos cuánto es suficiente y lo estoy viviendo porque, bueno, mi abuelita tiene 80 años, mi papá 62 y estuvimos buscando la opción para esa pensión adelantada y ahí es importante el ahorro. Muchas personas hace poco que tuvieron el ajuste de ley, tuvieron la oportunidad de retirarse Ujú. antes, pero había que pagar un monto. Claro, la penalización. Ujú. Muchas personas no pudieron hacerlo porque no tenían un ahorro, tenían deudas y como dices, el ajuste no les iba a dar para cubrir. Así que empecemos cuanto antes, es una responsabilidad nuestra. Dejemos de, ¿verdad? Siempre responsabilizar a otros y asumamos nosotros hoy. Quizá no es un ahorro, quizá es cancelación de deudas o quizá ya puedes empezar a invertir. Lo importante es tomar acción, Claro. pasarlo de aquí ya a la ejecución. Y en el caso de las personas que no van a pensionarse con una pensión básica porque no cotizan, porque son emprendedores o qué sé yo, también que sepan que están las pensiones voluntarias a las Así que es. puede acceder cualquier persona. Angie, de verdad que ha sido un placer esta conversación, interesantísima, hemos aprendido mucho, le damos Gracias. las gracias por habernos acompañado. ¿Nos puede citar cuáles son las redes sociales donde la gente la puede buscar? Claro, muchas gracias. En Instagram, Finanzas y Emociones, guión bajo Angie Núñez y en LinkedIn como Angie Núñez, fundadora de Finanzas y Emociones. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio de Cómplices del Bienestar. Les esperamos en nuestra próxima entrega.